Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo anda, compañero Gabriel? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo les va? Vamos a esperar un ratito, ya se va a conectar el compañero. Vamos a tener una linda jornada, varias noticias. Fue nuestro cumpleaños ayer con la reforma y el impuesto a los ricos, así que tenemos un poquito de noticias alentadoras dentro de esta pandemia. Hola, Gise. Jonti, ¿cómo andan tanto tiempo? Nos ha alejado la pandemia físicamente. Ya volveremos. Hola, Vicky. Jime, ¿cómo andan? Vamos a probar conexión a ver con el compañero. Soy muy nuevo en esto. Pero uno por ahí se compara con la época que nos tocó a nosotros militar. Era una época donde prácticamente la política o la falta de discusión política era la norma. Gracias a esta reforma del 94 y cuatro y a esta convocatoria a las escuelas a participar del prólogo de lo que después fue el Senado Juvenil. Bueno, yo estaba en el colegio, en nuestro colegio no había cuando llegué a la secundaria, no, justo en nuestro colegio no había, era una de las pocas escuelas que se resistía a tener centro de estudiantes. De hecho, recuerdo una anécdota que cuando lo fui a encarar al director, con quien tengo hasta el día de hoy una... Qué grande, Jonti. Hola, Gustavo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. Ya estamos esperando que se suban más compas. Ya tenemos varios que están saludando. Ay, veo. Vos los ves, yo la verdad que no entiendo mucho si vemos todos. Puede subir el volumen. Bueno, la idea más o menos de la entrevista de la mesa es hacer un repaso de, de la vida, de la acción política de los entrevistados. Bueno, con vos tenemos para hablar bastante con tu trayectoria bueno, y un pantallazo de actualidad. También tenemos varias noticias en estos días que son bastante importantes. Hablar un poco de tu carrera como militante, tu carrera política. Has estado en lugares bastante importantes. Hoy estás en un lugar importante. Y bueno, tratar de usar este espacio de entrevista que también sirve como formación política, si la sabemos aplicar bien. Creo que tenemos varios ejemplos con esta pandemia de dirigentes que han sabido adaptarse para no dejar de militar en algún otro punto, no sé, militar en una instancia de lo que es militancia. Y bueno, trataremos de sacarle el jugo, Gustavo, a ver qué podemos llevarle a los entrerrianos y las entrerrianas que forman parte de la mesa y quienes estén mirando
está en otra. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda Paraná? Bien, Jupu, anda con las restricciones del caso. Obviamente no está fácil acá en la ciudad porque ha habido muchos casos. Creo que encabezamos el tema de contagios en la provincia, así que bueno, con todos los recaudos, con la mayoría de los negocios, con los protocolos del tiempo, pero bastantes alertas. Ya uno está empezando a ver mejor dicho, a recibir de conocidos, de personas que conoce que han ido contagiando, y bueno, la verdad que eso alerta un poco, ¿no? Sí, despierta el miedo, digamos, por ahí algunos no lo tenían y ahora les agarró, pero bueno, sirve para cuidarse dentro de este problemón. Sí, las precauciones del caso, bueno, con las Exacto, carencias afectivas por ahí del no contacto que pasamos todos, ¿no? Con el tema de familia, con nuestros viejos sobre todo, con las personas mayores que son las que más tienen que cuidarse, ¿no? Como tema de riesgo, son los que exacto, más riesgo tienen. exacto. Tenemos la compañera de Gualeguaychú también que está bastante complicada. Tenemos varios Gualeguaychú con la mesa. Sí, en la ciudad y bueno, en Isla en su momento también había varios casos, según la densidad, digamos, es una población donde había varios casos. Y bueno, a seguir cuidándose y a tomar esas precauciones por ahí de las autoridades o de las instituciones que están en el tema y que son prácticamente las que están abocadas a cuidar a la sociedad, ¿no? Esto se ha perdido mucho, o mejor dicho, hay varios que no le hacen caso, digamos, a lo que por ahí las instituciones recomiendan, y creo que es muy importante esto, los famosos anticuarentena. Creo que más que cualquier definición, son unos irresponsables en el plantear, digamos, que en plena pandemia se pueda salir o se pueda tener actividad normal, cuando desde todo el mundo sabemos que se generan los contagios y que después vienen todas las complicaciones. Sí, los anti-cuarentena es para hacer un parámetro, un paréntesis aparte, ¿viste? Porque la verdad que no sé por qué se mueven, si es por influencia de una ola mediática que lo avasalla o tendrán sus intereses también. Pero bueno, hubo varios casos de anti-cuarentenas que se contagiaron y se arrepintieron, ¿viste? Por ahí esperemos que eso les sirva a los que todavía piensan que es por ahí. Sí, ojalá no se contagie nada, pero digo, la oposición tiene que tomar el recaudo necesario para entender, el recaudo intelectual necesario para entender que esto es una cuestión de salud, principalmente de salud. Después todo lo demás, 5 pesos aparte. Esto es una cuestión de salud que nos afecta a todos, que nadie está exento, y que de la única manera de sobrellevarlo es cuidándonos. No existe hasta ahora otro remedio o la vacuna que pueda prevenir esto. Así que el remedio es cuidarse. Tal cual. Bastante egoísta también tomar esa decisión. Ya Pero es bueno, por cada uno, ¿no? Cómo Gustavo, se comporta en sociedad. Nosotros nos exacto. dedicamos a una actividad que en cierta manera es la actividad de la sociedad, de la cosa pública, del pueblo, de la gente. No estamos en una situación donde nos manejamos con parámetros individualistas o personales. Creo que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de por ahí hacer algún diagnóstico de las personas o de la gente que se opone, ¿no? Si son cuestiones personales, bueno, lo lamentaremos, pero nosotros tenemos la responsabilidad social de conducirnos de una manera determinada y pensar en la sociedad, pensar en la gente, pensar en el pueblo, pónganle el nombre que quieran, pero esa es nuestra responsabilidad, más allá de que se enoje alguno. Por supuesto. No me vale. Te interrumpo un segundito. ¿Se escucha bien, gente? ¿Nos están escuchando los dos claritos? Para empezar un poquito con la entrevista, si alguien puede contestar. Nosotros hasta ahora perfecto, pero Acá me dice bueno, que se escucha bien. Sí, bueno, perfecto, sí, arranquemos. sí, sí. Listo, arrancamos. Gustavo, más o menos contarle un poco de tu currículum.
tu trayectoria. Arrancaste a militar en la recta final de Menem. Y bueno, sos uno de los referentes que tenemos nosotros de nuestra generación, no es poco. Así que bueno, por ahí indicar un poco a los compañeros y las compañeras los pasos que fuiste dando en cada momento, en cada coyuntura de la historia. Por ahí si podés hacernos un resumen de cuándo arrancaste, contar de tu experiencia Sí. como concejal, diputado. Bueno, sí, en la década del 90. Yo arranqué a militar cuando Menem estaba por terminar su primer, sus primeros 6 años. Recordemos que después de la reforma del 94 pasó a ser 4 años, pero hasta ese momento eran 6 años la presidencia. Y sí, empecé a militar en función de una actividad muy interesante que fue la convocatoria a los centros de estudiantes en ese momento, a los colegios secundarios, para participar de la reforma constituyente del 94. Y yo me acuerdo que estaba en el colegio. Nuestro colegio no tenía centro de estudiantes, digo esto porque hoy, gracias a Dios, hay una ley de centro de estudiantes, está bastante normado y hay una participación activa de todos los jóvenes. Esto es muy auspiciante porque en la década del 90 éramos pocos por ahí los jóvenes que teníamos alguna inquietud política, la mayoría no la tenía como ahora, que yo, más allá que a algunos no les pueda gustar, veo muy auspiciosa la cantidad de jóvenes que se acercan a la política, el debate político, la discusión política que hay y la formación de los jóvenes. Yo esto quiero rescatarlo porque siempre uno, las comparaciones son odiosas, pero uno por ahí se compara con la época que nos tocó a nosotros militar. Era una época donde prácticamente la política o la falta de discusión política era la norma. Gracias a esta reforma del 94 y a esta convocatoria a las escuelas a participar del prólogo de lo que después fue el Senado Juvenil. Bueno, yo estaba en el colegio, en nuestro colegio no había, cuando llegué a la secundaria, no, justo en nuestro colegio no había, era una de las pocas escuelas que se resistía a tener centros de estudiantes. De hecho, recuerdo una anécdota que cuando lo fui a encarar al director, con quien tengo hasta el día de hoy una excelente relación, producto de que siempre me mandaban a dirección, entonces me terminé haciendo amigo del director. Le planteé la necesidad de tener un centro de estudiantes y me acuerdo que hasta el día de hoy la frase que le parecía bien, mi inquietud, la inquietud de reformar la Constitución, era muy peronista el director, rosista. Me acuerdo que había en su despacho un cuadro enorme de Rosa. En ese momento no entendía lo que era, sabía que Rosa era uno de esos que tenían cuadros de la época de los próceres, pero no nada más que eso. Y me acuerdo que me dijo, bueno, sí, vas a ser el presidente vos, eh, porque yo no voy a permitir que en mi colegio haya elecciones, así que vas a ser presidente de facto del centro de estudiantes. Después con el tiempo entendí lo que me quiso decir, obviamente. Era toda una corriente que tenía ese colegio que era bastante rígido. Nosotros teníamos reglamentado hasta la patilla. En esa época no podíamos usar patilla porque el reglamento del colegio decía que era hasta el lóbulo medio de la oreja. Para contextualizar dónde me formé y de dónde después el peronismo me rescató en el sentido este amplio del movimiento, de poder entender todas las corrientes y poder entender todos los pensamientos y poder entender los procesos históricos, ¿no? Por eso creo que es fundamental desde el inicio de una militancia la formación histórica por sobre todo para entender los procesos. Con el tiempo fui entendiendo lo que me había querido decir el profesor eh, Antonio, que dirigía el colegio, al decirme que era presidente de facto, que no iba a permitir que en su colegio hubiese elecciones, ¿no? Y llegamos al día de hoy con esa juventud que puede, gracias a Dios, tener la posibilidad de tener reglamentados los centros de estudiantes y participar activamente. Eso me dio la posibilidad de participar activamente en esa reforma constitucional del 94, empezar a militar. Recuerdo que en la ciudad estaba Solanas de intendente, en su primera intendencia fuimos con un grupo
de presidentes del colegio a pedirle colaboración para poder viajar a Santa Fe. Recordemos que fue en Santa Fe y en Paraná la reforma, pero fundamentalmente el debate se realizaba en Santa Fe. Y bueno, nos puso a disposición un colectivo. Me acuerdo que habíamos ido por unos pasajes y habíamos vuelto con un colectivo a disposición. O sea, fueron todos logros muy rápidos que empezamos a tener de jóvenes que realmente nos motivábamos. Hoy en el tiempo creemos que también había como una cierta especial consideración a los jóvenes que hacían política, porque insisto, con esto era muy poco en la década del 90. Así arranqué a militar luego de la Constitución, más activamente en la agrupación política. Justo vino la elección del 95, la reelección de Menem, y bueno, y la ciudad también se tornó bastante convulsionada porque en ese momento el actual gobernador y presidente del partido pierde una elección con un candidato a intendente acá en la ciudad, que hoy es diputado provincial del PRO, en ese momento militaba en las filas del peronismo, y bueno, fueron momentos muy convulsionados en la ¿Quién era ciudad. Gustavo, perdón? Zacarías todo, dejarías nada. Era el graffiti de rigor en esa época, me acuerdo de esa interna peronista que había sido durísima en la ciudad, que terminó terminó con el peronismo derrotado, obviamente. Volvió el radicalismo a la ciudad de la mano de Don Barisco, del padre de que fue hasta la gestión anterior el actual intendente, Humberto Cayetano. O sea, fueron momentos muy convulsionados políticos que se vivieron particularmente en la ciudad. O sea, en esa convulsión yo ingreso a militar, Menem fue reelecto, la provincia la ganó doctor Busti, y bueno, y la ciudad la perdimos, así que bueno, el inicio de mi militancia fue prácticamente no en el oficialismo, sino militar en un peronismo en la ciudad de Paraná, que había perdido la ciudad y que indudablemente tenía que redoblar todas las actividades o hacer todo eso que siempre cuesta el doble hacer cuando uno es oposición, ¿no? Fundamentalmente en los pueblos. Y bueno, Eso mucho tiempo antes de que fuiste concejal. sí, eso, a ver, estoy hablando del 95, después bueno, llegamos al 99, de la Rúa, crisis del 2001, a mí me encuentra en Buenos Aires, estaba trabajando en el Congreso en ese momento, bueno, yo ya seguía militando en el espacio de Julio acá en la ciudad, fui diputado nacional en el 2001, y bueno, y tuve ese 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, que terminaron con el gobierno de la Rúa, de esos 5 presidentes. Yo el otro día cuando lo escuchaba a Dualde hablar tan irresponsablemente del golpe de Estado, recordaba una anécdota cuando Rodríguez asume la presidencia, tenía 24 años, estaba ahí trabajando en el Congreso, declara el no pago de la deuda externa. Debo confesar que en su momento se me puso la piel de gallina, creía que estaba frente a algo que realmente era histórico, y bueno, me acuerdo salir antes del recinto porque Julio estaba muy preocupado, seguramente responsablemente preocupado. Yo en ese momento estaba muy contentamente irresponsable, pero muy contento por lo que había escuchado. Me parecía que era algo diferente. Y en los pasillos lo encontramos a Valde, que era senador y salió con la mano en los bolsillos. Y me acuerdo la breve charla que mantuvieron, donde él le manifestaba que se quede tranquilo, que el país se iba a ordenar, que se iba a cambiar el panorama, que parecía tan complicado. Y bueno, a los 5 días fue donde le apagaron la luz a Rodríguez Sánchez Palmalá en una reunión que quería hacer, y bueno, prácticamente Duarte se apodera del gobierno en esos tiempos difíciles. O sea que indudablemente siempre rondó, digamos, esa idea de hacerse del gobierno de una manera que por ahí era el senador a cargo de la presidencia de la Nación, ¿no?
habíamos perdido con Duhalde en el 99, la lealtad de muchísimos compañeros en el país que hasta último momento, aún no haciendo caso o haciendo caso omiso a lo que planteaban algunos compañeros de Buenos Aires, que había que despegarse de Duhalde. Busti no quiso despegar esa de elección del 99 y termina el doctor Montiel ganando la provincia, Maya perdiendo por muy pocos votos, pero producto de ese arrastre fenomenal que hubo en el año 99 de la Rúa como candidato, ¿no? Y en su momento hubo muchos compañeros que prefirieron ir a una contienda electoral muy desigual por el arrastre que en ese momento ocasionaba de la Rúa, pero sin embargo se mantuvieron firmes en la postura de entender al movimiento como una cuestión nacional y donde la boleta completa, como decimos nosotros, no es solamente un papel largo, sino también que es una idea larga, que es esa idea de país, ¿no? Nosotros perdimos también en el 99 la ciudad, producto de ese acompañamiento irrestricto a lo que había sido en el 99, ya te digo, aún aconsejado por varias personas de Capital, donde nos decían que Duhalde ya había entregado el país porque los números eran abrumadores, más del 20% de diferencia. En ese momento la historia y la anécdota de Duhalde, que en el acceso del poder en el año 2002, y donde luego, bueno, viene lo de Néstor, que me parece que es lo más auspicioso para todos nosotros, esa posibilidad de conocerlo a Néstor siendo gobernador de la provincia, en la casa de Santa Cruz, creo que está en calle 25 de Mayo, ahí en Capital Federal, donde ya en su momento nos planteaba una idea de país diferente, donde éramos muy pocos en la provincia. Yo lo escuchaba en una entrevista que le habían hecho a Pedro por esta misma mesa, creo que 2 semanas atrás, donde él manifestaba que éramos muy poquitos en la provincia, que estábamos con Néstor en ese momento, estábamos convencidos de que era Néstor la alternativa, y bueno, y ahí surgió la posibilidad de un cambio que fue realmente un cambio en nuestro país y que se transformó en una avalancha de ideas, una avalancha de temas, una avalancha de propuestas, un reconocimiento a muchos compañeros que se habían visto postergados a través de lo que fue el menemismo, y estoy hablando puntualmente de los indultos y todas esas cuestiones que tanto empañaron, digamos, el reconocimiento a muchos compañeros que habían dado su vida y habían luchado en las décadas anteriores. O sea que todo eso fue un cambio muy, muy profundo que hubo, y bueno, que después hasta el día de hoy continúa, y que no es poco en la historia de un país, y más en una historia como de nuestra Argentina, un periodo tan prolongado de ideas, de proyectos, de sueños, indudablemente de cuestiones conquistadas en función de la transformación de la gente, que me parece que es lo más sustancioso. Un breve resumen: me encontró de concejal del 2001 al 2015, en el segundo gobierno de Cristina, acompañando a la ciudad de Paraná a todo un proyecto, a este proyecto nacional, que en la provincia, bueno, estaba el Pato de gobernador, Blanca de intendenta, y nosotros haciendo nuestro aporte ahí de la concejalía, y luego la gestión anterior desde la Cámara de Diputados en la provincia, teniendo algún protagonismo, no tanto desde el oficialismo, sino también por ahí desde esta resistencia que se generó a lo que, si estaríamos siendo generosos si llamábamos el gobierno de Macri, a la administración o a la mala administración Macri en tiempos pasados, ¿no? Yo creo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que este grupo que conformamos de la mesa nunca se movió con los ideales del justicialismo, entendiendo lo que es el justicialismo, entendiendo los principios del justicialismo. Bueno, consideramos que vos estuviste siempre en la vereda que tenías que estar, digamos, por ahí en algún momento el oficialismo y los compañeros provinciales se han olvidado de esos principios o han mandado a votar leyes en contra del pueblo, en contra del laburante, del trabajador. Por eso celebramos, digamos, esta entrevista y tratar de, viste, que haya un mensaje, digamos. La mesa se caracteriza por, en su mayoría, y que me perdonen compañeros y compañeras, pero ser en su mayoría sub 40,
muchos no, muchos de nosotros no vienen de familias políticas, muchos de nosotros no tenemos experiencia en cargos públicos, muchos, o sea, en lo personal yo soy comerciante, pero por ahí la idea era qué pasaba en ese momento, digamos, en las estructuras partidarias para que, como cuando estaba Néstor, cuando estaba Cristina, bueno, Cristina la tuvo un poco, ya el que la tuvo brava, brava fue Néstor, pero ¿cómo se organizaban y se alineaban la estructura partidaria? ¿Cómo se ponían todos los patitos en fila para que se sigan los ideales sobre todas las cosas, que no se desvíen de los principios de la doctrina justicialista? Nosotros en la gestión anterior, cuando vos estuviste de diputado, se notó, digamos, claramente que muchos compañeros miraban para otro lado, pelearon por intereses que no eran los de los compañeros, de los laburantes, del partido. Hoy, ¿cómo lo ves a eso vos? Mirando el tiempo como como algo que nos atraviesa, porque indudablemente lo que pasó hace algunos años en en el país, hoy tiene repercusiones, porque nosotros no podemos, al pensar en la gestión anterior, creer que es historia. Nosotros, o sea, al pensar la gestión anterior, tenemos que tomarla como la base o la causa de muchos problemas o el origen de muchos problemas que hoy estamos teniendo y seguramente vamos a seguir transitando. Lo de la deuda por 100 años no era algo liviano, era algo muy complicado, incluso desde lo ideológico. ¿Cómo podés endeudar a un pueblo, a las personas, por 100 años para ir a timbiar a a la bolsa de valores, ¿no? De estos famosos bonos? Lo que sí creo que muchos compañeros, de una manera muy responsable, muy seria, con una cuestión del mandato histórico muy importante. No nos preguntábamos en ese momento si estaba bien o estaba mal lo que estábamos haciendo, si estábamos convencidos que era lo que había que hacer. Uno puede justificar cualquier cosa por poder justificar cualquier cosa, incluso justifica hasta su autoeliminación. En su momento muchos justificaban el acompañamiento al gobierno de Macri como una cuestión pragmática o como una cuestión necesaria. Nosotros estábamos totalmente convencidos que de ninguna Gobernabilidad. manera, sí, llamarlo gobernabilidad, nosotros estábamos convencidos que de ninguna manera acompañar procesos que generarían para el pueblo tanta cuestión negativa podía denominarse gobernabilidad, o al contrario, gobernar era dar trabajo, decía Perón, y este estaba generando la posibilidad de que se echen o que se queden sin trabajo millones de argentinos, millones de familias, o sea, era el antigobierno para lo que para lo que uno entiende que es gobernar. Fue un proceso que se lo pudo transitar, creo que de una manera muy responsable, fundamentalmente en el tiempo. Voy a agradecerle a todos los que vivimos ese momento de resistencia, teniendo una bandera que era la que nosotros enarbolábamos, de la del proyecto nacional, de la década pasada, que se había convertido prácticamente en un cronograma de obras, de dignificaciones, de logros que habíamos podido obtener y que no estábamos dispuestos a concederlos o a tirarlos por la borda porque algunas malas administraciones o algunos trasnochados vengan a plantearle al país que otro es el camino, ¿no? Siempre se generó esto de otro camino puede ser posible. Nosotros estamos convencidos que de los últimos 70 años, como siempre quieren traer a la agenda, el peronismo ha sido en cierta manera, estos movimientos populares y nacionales han sido lo que le han generado a la familia argentina bienestar. Los otros 70 años es Alzogaray, Martínez de Oz, Cavallo, Duhovne, por citarlo no en algunos presidentes, sino en sus ministros de Economía, y me parece que siguieron una línea de entrega del país, de ruptura de la industria argentina, de
de beneficios para pocas familias, donde el pueblo siempre era el que tenía que pagar, como decías vos, las irresponsabilidades o las cuestiones desacertadas en temas financieros o en temas de gobierno, ¿no? Tal cual. Hoy se está discutiendo la Gustavo, renta, el impuesto especial a 12.000 familias, 12.000 personas en el país, y creo que eso es simplemente una cuestión nuestra. A mí me enoja mucho cuando siempre nos comparan con otros países, porque creo que la Argentina tiene la posibilidad políticamente y socialmente de tener una impronta en el mundo. A eso yo le llamo el peronismo, esa tercera posición o esa postura justicialista que permitió que nosotros tengamos algo propio, un modelo de gobernarnos y de pensar a la sociedad y fundamentalmente de pensar al hombre, a la mujer, digamos, como un ser social. Esa es nuestra impronta, no me importa en otros países qué suceden, sí sé que en la Argentina de la justicia social, de la igualdad de derechos, en la Argentina del estado de bienestar que nosotros queremos lograr, que paguen los que más tienen es totalmente justo y así debe ser. de justicia, tal cual. Gustavo, vos sos el presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Paraná. Así que bueno, la pregunta es, en esta época de pandemia, donde militar físicamente por ahí se complica un poco, juntar gente se complica, las unidades básicas están cerradas, no le vamos a echar del todo la culpa a la pandemia porque vienen cerradas hace mucho, pero ¿encontrar alguna alternativa para poder colaborar? Digamos, no sé, yo veo el caso de Gualeguaychú, Martín Piaggio, poner que está haciendo conexión política, unos encuentros digitales, para mí, muy enriquecedores. Eh, es una manera de aportar, como yo dije cuando recién arrancamos, si bien estas son entrevistas, también sirven para como formación política, por ahí más que nada los jóvenes que están en su casa ahora y tienen acceso a la tecnología, eh, está bueno, digamos, por ahí no sé si en Paraná existe alguna alternativa de poder generar algunos espacios de debate, porque, no sé, en Diamante y muchas localidades vecinas, las básicas están llenas de telaraña y no desde ahora, pero ¿cómo lo ves a eso vos? Eh, yo participé de las elecciones de juventud que hubo en su momento en el año 98 y después 2000. Fue eh, mi primera participación en esto que era lo partidario, en algo muy interesante. El intendente ahí de tu pueblo, me acuerdo que en su momento también había participado y había ganado en la ciudad de Diamante. Eh, Luego fui integrante de una básica, luego fui 8 años presidente de la básica segunda en la ciudad de Paraná, en la zona de la Plaza de Empeña. Ahora soy el actual presidente del partido. O sea, conozco la estructura partidaria, fui congresal provincial, conozco la estructura partidaria entera desde el costado, desde arriba y desde abajo. Y le tengo que dar la razón a Basilicchiotti, un histórico compañero acá, Mario Basilicchiotti. Cuando yo nombro personas, en cierta manera, también es una manera de agradecerle la formación, el ejemplo de vida, todo lo que nosotros pudimos a través del tiempo recibir, afectos de compañeros, ¿no? Porque en alguna manera nosotros somos producto de lo que hemos recibido. Y creo que es muy atinado repetir lo que él siempre manifiesta, que la cuestión política es algo apasionante, que se puede realizarla en todos lados, en el almacén, en las empresas, en los negocios, en los colegios, en las iglesias, en los clubes, en las cooperadoras, en los voluntariados. En todos lados se puede realizar la actividad política, eh, menos los partidos justicialistas. Ahí es donde, ahí es donde realizar política se complica un poco más. Estamos al horno. Ahí es donde realizar política se complica un poco más. Creo que los partidos políticos, gracias a la reforma, pocas cosas muy, muy buenas tuvo esa reforma en el 94. Una es
La de, bueno, los partidos políticos son los responsables de la legitimidad democrática en la República. Nosotros podemos ser candidatos solamente por intermedio de los partidos políticos. Por eso es fundamental que los partidos políticos tengan ese dinamismo, ese debate, esa fuerza para poder lograr a través, o mejor dicho, lo voy a decir, nosotros logramos partidos fuertes, logramos una democracia fuerte. Eh, Creo que es una cuestión pendiente. En la provincia de Entre Ríos hace más de una década, donde por ejemplo el órgano rector o el órgano principal, que es el Congreso de la provincia, no se convoca. Entonces es muy difícil hablar desde el Partido Justicialista más allá de las iniciativas particulares que tienen los compañeros. Bueno, nombraste al compañero Piaggio ahí en Gualeguaychú, más allá de las iniciativas particulares muy importantes en estos tiempos difíciles de poder generar alguna clase de masa crítica, es muy difícil si a nivel provincial o como estructura rectora, digo nuestro partido, Distrito Entre Ríos, no se genera, por ejemplo, un congreso partidario. Entonces nosotros creemos que hay que normalizar el partido, que normalizarlo no es que haya autoridades, eso es algo que obviamente hay que hacerlo, hay que volver a convocar a autoridades partidarias, pero más allá de eso hay que renovar el partido en función de la idea de generar esos ámbitos de discusión que nos permitan a nosotros acompañar, tutelar en algunos casos, eh, debatir y fundamentalmente trabajar sobre una plataforma de gobierno y después ser garantía de que esa plataforma se cumpla, ¿no? Es muy grande la actividad que se desarrolla en un partido como para que nosotros esa herramienta fabulosa, muy importante, no se utilice en este momento. Creo que es un error de las autoridades eh, partidarias no hacer o no haber hecho en el tiempo congresos para que los entrerrianos nos podamos juntar, para que todos los compañeros de las provincias nos podamos juntar y podamos lograr ese debate que siempre termina, tal vez en alguna rapidez, pero fundamentalmente termina en un eje o en un hilo, como se dice ahora, constructor de la posibilidad de tener una idea clara y certera de hacia dónde vamos. Sin el partido como sustento ideológico, político, como herramienta fundamental de la democracia, me parece que transcurren los gobiernos sin tener esa sensación, o al menos muchos no la tenemos, de saber hacia dónde quieren ir o hacia dónde se dirigen. Parecería que el gobierno o la administración de un organismo gubernamental sería pagar sueldos y creo que nosotros estamos como peronistas llamados a algo mucho más interesante que pagar los sueldos en tiempo y forma, que obviamente es un derecho de los trabajadores y que nosotros debemos garantizárselo, pero fundamentalmente necesitamos tener conductores o gobernantes que tengan muy en claro cuál es la directriz o cuál es hacia dónde quieren dirigir su gobierno. Uno anhela un gobierno peronista en todas las excepciones de la palabra, de justicialista, algunos dirán kirchnerista, veo varios acá que se han sumado, que se definen de esa manera, pero digo, más o menos estoy hablando siempre de lo mismo, la terminología ha cambiado, si uno toma la historia del peronismo desde el Partido Laborista que se presentó en el 46 con la candidatura del general Perón a la fecha, a todos, eh, ha cambiado de nombre como 10 veces, pero siempre cuando uno habla, todos nos entendemos de lo que hablamos, ¿no? Del movimiento nacional y popular, con una fuerte raigambre fundamentalmente en la justicia social y en la dignidad del pueblo. Creo que eso engloba todo el término que nosotros le querramos dar y puntualmente a la herramienta partido, creo que es una herramienta que hoy se está desperdiciando en la provincia de Entre Ríos porque nos podría servir a todos para generar ese acompañamiento que hoy el gobierno nacional necesita en función de la idea de su gobierno y fundamentalmente también en los pueblos, a los dirigentes que tienen la responsabilidad de gobernar y algunos otros compañeros que no
pudieron tener la responsabilidad de gobernar porque perdieron las elecciones en sus pueblos, pero que tienen la imperiosa necesidad de sentirse conducidos y fundamentalmente de saber para qué militan o con cuáles son los objetivos o lineamientos generales para cuál tengan que desplegar esa militancia, ¿no? Que de hecho lo hacen, pero sería mucho más auspicioso que lo hagan de una manera organizada. Para eso sí me parece que sirve el partido, y por este medio, por siempre cuando me lo preguntan digo lo mismo, necesitamos tener un partido activo en la provincia de Entre Ríos, creo que nos sirve a todos y fundamentalmente nos puede garantizar que en su momento yo no tenga que discutir, o mejor dicho, no tengamos que discutir en la sede partidaria si la reforma eh, que se vivió en su momento en diciembre del 2017, la reforma jubilatoria, estaba bien o estaba mal. O sea, Claro. eh, si vos te ponías a pensar que yo como presidente del partido tuve que discutir con los compañeros si estaba bien o estaba mal que le saquemos 2,5 sueldos a los jubilados que menos cobraban en la República Argentina, acompañándole el proyecto de Macri en su momento, parecería irrisorio, pero sin embargo Sí, eso fue lo que imposible. sucedió. Eso fue lo que sucedió y bueno, y no tuvo el partido ahí esa herramienta para poder poner un freno, por decirlo de alguna manera, más allá de algunas alertas o precauciones que algunos compañeros hicimos notar de saber que lo que se estaba haciendo no correspondía, ¿no? Ni con el peronismo, ni con nada que se le parezca para la construcción de un país. Y ahora es una doblemente una lástima porque en realidad no cuesta nada hacer esto. Me parece que las autoridades partidarias, volviendo al tema de siempre hablando del partido, no sé, hay miles de herramientas para poder hacer cualquier tipo de congreso, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de debate. Para hablar temas puntuales, ahora tenemos la oportunidad de salir a defender, salir primero a defender y apoyar, como se hizo el otro día con un comunicado, a Alberto y a Cristina, el cual no fue acompañado directamente por el PJ provincial o por el presidente PJ. Podemos sacar un comunicado unidos como compañeros a los dichos de Dualde, digamos, golpista, títere. eh, pero bueno, el partido está evidentemente le falta democracia y evidentemente no tienen ganas ni interés los compañeros. Pero bueno, esperemos que en algún El, momento el par- esta... Yo en algún momento tuve la Sí, sensación de que, como que en la puerta había alguien que te palpaba de ideas. claro, Te palpaba ideas claro. en el término literal de la palabra. O sea, cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier intención de generar una provocación en esta masa crítica para que los compañeros puedan debatir y sacar alguna síntesis y avanzar, se cercenaba. Creo que lamentablemente es muy fuerte esa impronta que se le da al partido en este momento y bueno, y es como que te palpan ideas. Te palpan ideas en función de renovar o de actualizar permanentemente a través de la renovación esa doctrina ese mandato o ese legado político que nosotros tenemos la necesidad de ir renovándolo, de ir actualizándolo. Nosotros tenemos, en la actualización doctrinaria, tenemos una responsabilidad enorme. Ahora, eso se puede hacer en el debate y en el aceptar las ideas que pueden no compartirse, pero sí aceptarse en función de la construcción de la sociedad. Ahora, de ninguna manera hacer del partido o de las herramientas partidarias cuestión de seguidismo. Porque si no es lo mismo, o sea, es lo mismo que esté Macri de presidente o Alberto. Es lo mismo. Yo los voy a acompañar Sí, sí, absolutamente lo de la mismo. misma manera a los dos. Bueno, nosotros estamos convencidos que no es lo mismo que esté Macri, que esté Alberto de presidente y que de ninguna manera se puede utilizar la misma forma o la misma metodología para acompañar ambos procesos, porque uno es totalmente antipatria o antinacional o antiperonista, si se quiere, y el otro tiene una base sólida en la sociedad y en la gente, o al menos tiene una base sólida para los que hacemos política de cuidado de la familia argentina, para decirlo en una frase muy sintético. Cuando salió el DNU el otro día de Alberto para congelar las tarifas de los servicios esenciales de comunicación. Bueno, muchos obviamente
no están de acuerdo, pero nosotros estamos convencidos que entre otras cosas lo hacemos para cuidarle el bolsillo a las personas. Lo otro, al De hacer hecho, seguidismo Los otros, al hacer seguidismo de las medidas de Macri, lo que estaban aceptando era que te pueda aumentar el 300%, el 500%, el 1500% los servicios en 4 años. Entonces me parece que fue muy peligroso el hacerle seguidismo a Macri, porque eso tuvo más que una complacencia personal o política, tuvo una incidencia concreta en el empobrecimiento del pueblo argentino. son cómplices, tal cual. Escudándose con el peronismo de derecha o peronismo neoliberal, capitalista. Pero bueno, ya tendremos después de esta pandemia, ojalá pase pronto tiempo de volver a pisar las básicas y tratar de levantar las banderas realmente que tenemos que levantar y por ahí vamos a tener que sacarlas del closet de los compañeros y usarlas y levantarlas, pero no tengo duda que lo vamos a hacer, ancho y largo de la provincia. Gustavo, estaría bueno por ahí que nos contés un poquito de tu función actual como gerente del UDAI Paraná del ANSES. Me vas a hacer laburar un sábado a la noche, digo, bueno, sí. Che, ¿se escucha? Porque justo me entró una llamada. Sí, yo te escucho. Me Perfecto. preguntaste lo del ANSES. Me No, ¿cómo la está parece, llevando? El ANSES con sí, el IFE, tienen bastante es laburo, veo. es un organismo ejemplar. La verdad que en la UDAI, donde estoy, en esta unidad de, del ANSES, que hay 400 en el país, Paraná tenemos 2, hay casi 10 en la provincia. El trabajador del ANSES es un trabajador que prácticamente está abocado a ese servicio que hoy fue declarado esencial. Nosotros estamos laburando, yo ni me enteré lo que era la cuarentena en términos laborales, porque nosotros estuvimos laburando todo el tiempo. Eh, Ese es un organismo que permite ayudar a millones de argentinos que no solamente cobran el aporte porque laburaron toda su vida y le corresponde una jubilación y una pensión, sino también cobra otros beneficios, como por ejemplo la asignación universal por hijo, por citar algunos, el plan hogar, el de la garrafa, y en estos tiempos el IFE, que le permite ese empujón, esa ayuda, ese aliciente, esa posibilidad de tener algunos pesos para las cuestiones domésticas, ¿no? Para transcurrir, para vivir en estos tiempos tan difíciles. Por eso es un organismo clave, es un organismo fundamental en el país. Es un organismo que fue creado por Perón, allá lejos, en la vieja Secretaría de Previsión y Trabajo. El general pensó este sistema de reparto jubilatorio para el pueblo argentino, para los trabajadores en particular. Y bueno, desde esa época que cambió prácticamente la ecuación empleador-empleado, el trabajador empezó a tener beneficios, empezó a tener derechos, empezó a tener dignificaciones, que nos trae hasta el día de hoy con esa base y con esas conquistas permanentes que a través de los años se fueron dando, ¿no? Nuestro sistema previsional de la República Argentina es un ejemplo en el mundo, y la verdad que independientemente de algunas dificultades que tenemos, es producto de que en la Argentina el ANSES le llega prácticamente a 26 millones, o sea, casi ¿Cuánto, perdón? dos ¿26? tercios. Sí, 2/3 de la población tiene alguna relación con el ANSES, ya sea a través de algún beneficio previsional Es o a mucho, ¿no? través de algún beneficio de emergencia como ahora el IFE, de manera directa o indirecta. Por eso digo, es un organismo clave, es un organismo central y es el gran organismo pensado por Perón en su momento de justicia social, por decirlo de alguna manera, donde uno de sus objetivos fundamentales es cuidar, preservar, asegurar, tener esta previsión de que la persona desde que se gesta en el seno, en el vientre de su madre, hasta
que fallece, el Estado la va a acompañar en este transcurrir como ciudadano, pero fundamentalmente la va a acompañar en función de la dignidad, ¿no? De que tenga los medios necesarios para poder desarrollarse. Creo que esto es fundamental si nosotros lo entendemos desde ahí, y en ese abanico desde la asignación universal por embarazo hasta el seguro de sepelio, el ANSES tiene muchísimo que ver en los habitantes de nuestra Argentina. Es muy importante. No sabían que eran tantos, digamos, pero 2/3 de la población es mucho. Y Lamentablemente, la fíjate que idea ya sería que no tengan necesidad, con ¿viste? el, Pero con el IFE solamente hay 9 billones de beneficiarios en los últimos claro, meses. casi un Más cuarto. todos los jubilados, toda la cuestión previsional, más todos los otros beneficios. Sí, sí, es un organismo que se trabaja mucho. Los trabajadores son personas excepcionales que tienen una gran vocación de servicio y que realmente ayudamos desde la ANSES, como le dicen muchos, a la gente y se nota, porque hay otros Sí, organismos por ahí que son más, no tan específicos, que uno puede transitarlos, no pero tan militante. puede ver los resultados. Ahí en el ANSES vos ves concretamente lo que haces en la semana, lo que haces en el mes. Por eso que la verdad que me entusiasma mucho estar trabajando para el organismo, seguir, eh, o sea, mi actividad de militante dentro de un organismo nacional, la verdad que es una experiencia a la cual yo no había tenido la posibilidad, porque había estado en la municipalidad, había estado en la provincia, había estado en el Congreso en su momento, como te dije, pero no en la parte ejecutiva nacional donde tantas cosas se pueden hacer, ¿no? Sí, tal cual. Gustavo, bueno, nos va quedando un poquito tiempo, algo como de 12 minutos. Por ahí si querés dejarle un mensaje a la compañerada, a los compañeros y compañeras de toda la provincia y pues, como se viene, por ahí el mensaje de militante con actividades me parece que está medio postergado, pero hay, como decíamos, herramientas, y hay acciones de actuales dirigentes que también dejan a las claras su posición. Por ahí, yo que sé y te conozco y sé tu postura y sé que una persona con bien parada en tus ideales, que deja algún mensaje a la compañera. Sí, obvio, pero en realidad la postura es la que debemos tomar. Uno no toma, o sea, uno trata de no tener contradicciones a la hora de, si bien el hombre somos personas bastante contradictorias, uno trata de no tenerlas a la hora de tomar decisiones o tomar por postura. Para nosotros no fue un peso en su momento ser oposición a Macri. No lo tomamos como una carga. O sea, no lo tomamos como una contradicción. Para nosotros era lo natural. No es una contradicción plantear el impuesto, por ejemplo, a las 12.000 personas que más cobran en la República Argentina para poder generar beneficios para los que menos tienen. No es una contradicción, no es algo que nos lleve mucha elaboración intelectual, que tengamos que pensarla Claro. durante días o que tengamos que comentarla con la almohada. Es algo que lo hacemos de manera natural. Sé que no son tiempos difíciles, indudablemente. eh, Tal vez hubo pocos tiempos que no hayan sido difíciles, porque nosotros tenemos todavía en la Argentina muchas cosas no resueltas o muchas cosas inconclusas en términos políticos. Perón hablaba de la revolución inconclusa. Yo soy un convencido de la revolución inconclusa. Creo que permanentemente tenemos que actualizar las ideas. Creo que permanentemente tenemos que actualizar nuestra fe. Es imposible hacer política o hacer esta actividad sin una cuota de fe, sin creer. Nosotros necesariamente lo que hacemos esta actividad, la mayoría de los compañeros que están conectados que conozco, lo hacemos con una profunda vocación de fe, de creer que a través del trabajo y a través de las resoluciones que se van tomando y de las conducciones que se van ejecutando, uno puede cambiarle la vida a las personas y hacer esta sociedad más justa.
Por eso la invitación es a seguir creyendo en este movimiento fantástico, en este movimiento revolucionario, en este movimiento particular en el mundo. El peronismo es un movimiento particular, eh, que tenemos también otras bendiciones. Yo soy una persona creyente y también creo que lo de su santidad Francisco ha aportado al mundo estos principios de justicia social, estos principios de solidaridad, estos principios de combatir la usura. Tenemos muchas cuestiones para charlar, pero creo que esto es importante. Nosotros estamos convencidos que el sistema financiero ahoga a los ciudadanos, ahoga a los vecinos, ahoga a los compañeros, ahoga a la familia, y de hace un tiempo largo nos hemos plantado y hemos dado una lucha en función de eso, ¿no? Cómo el capital no puede estar en contra del hombre para exprimirlo, sino que el dinero debe estar en función de que la persona pueda vivir con dignidad. Creo que esto también podría ser alguna bandera en el justicialismo, que indudablemente lo es desde la independencia económica, pero hoy no la estamos teniendo. O mejor dicho, no está muy claro el planteo de cómo tenemos que lograr independencia económica. Nosotros sabemos que, y está claro, que una deuda a 100 años eso no la genera, pero indudablemente tenemos que repensar nuestro sistema financiero nacional para que nosotros como pueblo no estemos permanentemente sometidos a algunos trasnochados de turno que se le ocurre pedir créditos que luego se vuelven impagables y que a la hora de pagar ya sabemos quién los tiene que pagar o cómo se plantea que se paguen, ¿no? Con las Claro, privaciones, con las carencias, con las faltantes de los recursos que nosotros necesitamos para dignificar al pueblo. sí, Esto me parece que tiene que ser tajante, esto me parece que es una invitación a que todos repensemos la posibilidad de crear o de al menos discutir un sistema financiero donde la economía no puede estar por encima de la política, y me parece que este fue el aporte fundamental que hizo Néstor, sin ninguna duda, donde la política fue la que condujo la economía del país, y la economía era una economía social al servicio de la gente, del pueblo. Esa es, me parece, la invitación a redoblar ese esfuerzo, ¿no? De cómo logramos nosotros volver a generar esa discusión política que nos permita poner cada cosa en su lugar, y a la economía, al sistema financiero puntualmente, no permitirle que siga esquilmando, que siga abusando del trabajo y del sudor de cada trabajador argentino. Yo cuando me cuentan que el interés que cobran una mutual para sacarle al trabajador municipal, en este caso que tuvo un problemita y que fuimos a la justicia con una mutual en la ciudad, como le esquimaban el sueldo y le hacían que la persona cobre migajas de su salario, y pensando todo lo que eso después iba a acarrear, decía, bueno, indudablemente la militancia política también tiene que estar ahí para cuidarle el sueldo, para cuidarlo al trabajador, en función que lo que gane como salario le tiene que servir para mantener a su familia y que viva dignamente. Todas las medidas que hemos tomado del gobierno nacional a la fecha en términos financieros o en términos económicos han sido para preservarle el bolsillo al ciudadano. Me parece que esa es la línea, y tengamos fe que indudablemente nosotros tenemos que seguir por esa línea, porque es de la manera que nosotros generemos justicia social a través de estos conceptos que, si bien son muy generales de independencia económica, nosotros tenemos la obligación de ir pensándolos para que alguna vez podamos desarrollar la sociedad. Si no, vamos a administrar simplemente pequeñas cantidades de recursos que no nos van a alcanzar ni siquiera para garantizarle el bienestar a los que conocemos. Entonces ahí es donde tenemos tal que cual. desdoblar los esfuerzos políticos para plantarnos en un plan, en objetivos concretos que nos permitan desarrollarnos. Más cuando hay un montón de experiencias, basta mirar un poquito para atrás nomás para ver qué ha pasado cuando la economía ha manejado la política, cómo nos ha ido, qué nos ha pasado. Y le ha ido mal Y al bueno, pueblo, le ha ido mal al pueblo y a la gente. Los tal cual. gobiernos donde fueron exitosos en términos de conquistas sociales fueron lo que los manejaron desde la política, y la economía fue una herramienta.
los otros, donde la economía fue a ver, no quería usar la palabra, donde fue lo principal, al pueblo la pasa mal, porque indudablemente el sistema financiero lo que hace es ahogar a cada familia argentina. Entonces, nuestra liberación de estos tiempos, nuestro gran frente para la liberación nacional, tiene que ser un gran frente que nos libere de la especulación financiera en todos sus ámbitos. Porque